El crepúsculo de los Song. En el año 1279, las aguas del estuario de Yamen, en la región que hoy conocemos como Guangdong, reflejaban un cielo cargado de nubes grises, como si el firmamento mismo presagiara el fin de una era. La dinastía Song del Sur, que había gobernado el sur de China con esplendor durante casi 3 siglos, estaba al borde de la extinción. Los vientos de la guerra soplaban desde las estepas del norte, donde los mongoles, liderados por el implacable Kublai Khan, habían conquistado vastos territorios y ahora dirigían su mirada hacia el último bastión de resistencia Song. La batalla de Yamen no sería solo un enfrentamiento militar, sino el canto fúnebre de una dinastía y el nacimiento de un nuevo orden bajo el yugo mongol. El ocaso de un imperio, la dinastía Song, conocida por su refinada cultura, sus avances en poesía, arte y comercio, había sido una joya de la civilización china. Pero los últimos años habían sido de declive. Desde la caída de la capital del norte, Kaifeng, en 1127, los Song se habían retirado al sur, estableciendo un reino más pequeño pero resiliente. Sin embargo, la llegada de los mongoles, un pueblo de jinetes nómadas cuya ferocidad no conocía límites, cambió el curso de la historia. Bajo el liderazgo de Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, los mongoles habían conquistado el norte de China, derrocado a la dinastía Jin, y ahora avanzaban hacia el sur con una determinación implacable. En 1279, el emperador Song era un niño de apenas 7 años, conocido como Zhao Bing, o emperador Bing. Huérfano de poder y rodeado de cortesanos leales pero desesperados, el joven emperador era un símbolo de esperanza para los Song, pero también un recordatorio de su fragilidad. La corte imperial, huyendo de las fuerzas mongolas, se había refugiado en las costas de Guangdong, donde las aguas del estuario de Yamen ofrecían un último refugio. Allí, bajo el liderazgo del leal general Zhang Shiji, los restos de la dinastía Song se preparaban para una resistencia final. Los últimos defensores. Zhang Shiji era un hombre de rostro curtido por años de guerra, con ojos que reflejaban tanto determinación como cansancio. Había servido a los Song desde joven, y su lealtad al joven emperador era inquebrantable. En su corazón, sabía que la causa estaba casi perdida, pero su sentido del deber lo impulsaba a seguir luchando. Junto a él estaba Lu Xiufu, un erudito y ministro cuya pluma era tan afilada como la espada de Chang. Lu, con su túnica de seda raída por los meses de huida, redactaba proclamas para inspirar a los soldados y cortesanos, aunque en privado temía que sus palabras fueran insuficientes contra el poder mongol. En las costas de Yamen, los Song habían reunido una flota impresionante, más de 1000 naves, desde grandes juncos de guerra hasta pequeñas barcazas, todas unidas por gruesas cadenas de hierro para formar una fortaleza flotante en el mar. Esta ciudad acuática albergaba no solo a soldados, sino también a familias de la corte, Sir Personally and refugees, who had fled the Mongol advance. Among them was Mei Ling, a young woman who had once served as a scribe in the imperial court. Now she tended to the wounded and cared for the emperor's mother, the Dowager Empress, whose silent grief weighed heavily on the camp. El avance de los mongoles. Mientras los Song se atrincheraban en Yamen, el ejército mongol, bajo el mando del general Zhang Hongfan, avanzaba con una precisión aterradora. Zhang Hongfan, un chino Han que había jurado lealtad a Kublai Khan, era un estratega brillante, conocido por su capacidad para combinar la disciplina mongola con el conocimiento táctico chino. Su flota, aunque menos numerosa que la Song, estaba mejor equipada y abastecida, con arqueros montados, catapultas y naves diseñadas para maniobrar con rapidez en aguas abiertas. En su campamento en la costa, Zhang Hongfan reunía a sus capitanes bajo una tienda adornada con estandartes mongoles. Los Song están atrapados, les dijo, señalando un mapa del estuario. Su fortaleza flotante es su orgullo, pero también su tumba. Cortaremos sus suministros y los obligaremos a rendirse o a luchar en nuestras condiciones. Entre sus hombres estaba Bayan, un joven comandante mongol cuya destreza con el arco lo había convertido en una leyenda entre sus compañeros. Bayan, con su armadura de cuero y su mirada fría, soñaba con la gloria de conquistar el último bastión Song y ganarse el favor de Kublai Khan. La sombra de la desesperación, mientras los mongoles preparaban su asedio, los Song enfrentaban una crisis interna.
Las cadenas que unían las naves, aunque diseñadas para crear una defensa sólida, limitaban su movilidad. Los suministros de arroz y agua potable comenzaban a escasear, y el hambre se extendía como una plaga entre los soldados y civiles. Mei Ling, mientras distribuía raciones menguantes, escuchaba los murmullos de desesperación entre los marineros. «El emperador es solo un niño», decían algunos. «¿Por qué luchamos por un trono que ya está perdido?» Zhang Shiji, consciente de la moral menguante, recorría las naves al atardecer, hablando con sus hombres. «No luchamos solo por el emperador», les decía, su voz resonando sobre el murmullo del mar. «Luchamos por nuestra historia, por nuestra tierra, por los poemas y las canciones que nuestros hijos cantarán». Sus palabras encendían una chispa de esperanza, pero en su corazón, Zhang sabía que el tiempo jugaba en su contra. Los mongoles habían bloqueado las rutas de suministro, y cada día que pasaba debilitaba más a su ejército. En la orilla opuesta, Yang Hongfan observaba las luces de las naves Song desde su campamento. Sabía que la paciencia era su mayor arma. Había ordenado a sus hombres construir balsas incendiarias y preparar flechas de fuego, una táctica que los mongoles habían perfeccionado en sus conquistas. Mientras el viento soplaba desde el mar, llevando el olor a sal y muerte, Yang Hongfan murmuró: «El fin de los Song está cerca, y con él, el nacimiento de un nuevo imperio». Los preparativos para el fin, en las aguas del estuario de Yamen, bajo un cielo plomizo que parecía presagiar el fin de una era, las naves de la dinastía Song del Sur se balanceaban unidas por cadenas de hierro, formando una fortaleza flotante que era tanto un refugio como una prisión. El aire estaba cargado de sal y desesperación, mientras los últimos defensores de los Song se preparaban para un enfrentamiento que sabían podía ser su última batalla. En la orilla opuesta, el ejército mongol, bajo el mando de Yang Hongfan, afilaba sus armas y planeaba el asalto final que consolidaría el dominio de Kublai Khan sobre China. La batalla de Yamen estaba a punto de comenzar. Y con ella, el destino de una dinastía sería sellado. La fortaleza flotante de los Song, la flota Song, compuesta por más de 1000 naves, era un espectáculo impresionante y trágico. Los grandes juncos de guerra, con sus velas de bambú y sus cascos decorados con dragones tallados, estaban anclados junto a barcazas más pequeñas, todas unidas por cadenas gruesas que crujían con el movimiento de las olas. Esta formación, diseñada por Zhang Shiji, tenía como objetivo crear una barrera impenetrable que protegiera al joven emperador Zhao Bing y a la corte imperial. En el centro de la flota, una nave ornamentada albergaba al emperador, de apenas 7 años, y a su madre, la emperatriz viuda, cuya presencia era un símbolo de la continuidad de los Song. Zhang Shiji, el general al mando, recorría las naves en una pequeña barca, inspeccionando las defensas. Sus hombres, unos 20, 0 soldados y marineros, estaban agotados tras meses de huida y combates. La mayoría eran soldados de infantería convertidos en marineros improvisados, armados con lanzas, espadas y arcos. Entre ellos estaba Wei, un joven marinero que había servido en la flota Song desde que era adolescente. Wei, con su rostro bronceado por el sol y las manos callosas por los remos, miraba las cadenas que unían las naves con una mezcla de orgullo y temor. «Estas cadenas nos mantienen unidos», pensó, «pero también nos atan al destino». La moral en la flota era frágil. El bloqueo mongol había cortado las rutas de suministro, y el hambre comenzaba a hacer mella. Mei Ling, la joven escriba que ahora ayudaba a distribuir raciones, veía cómo los soldados compartían pedazos de arroz seco y pescado salado, mientras los niños de la corte lloraban por hambre. En las noches, Lu Xiufu, el ministro erudito, leía poemas antiguos a los cortesanos para levantarles el ánimo, pero sus palabras sonaban huecas frente a la realidad del asedio. Zhang Shiji, consciente de la desesperación, reunió a sus capitanes en la cubierta de la nave imperial. «Nuestra fuerza está en la unidad», les dijo, señalando las cadenas que brillaban bajo la luz de la luna. «Si resistimos, los mongoles se cansarán. Debemos proteger al emperador hasta el final». La estrategia de Zhang Shiji era defensiva. Las naves, ancladas en forma de media luna, aprovechaban las corrientes del estuario para dificultar un ataque frontal. Arqueros y ballesteros se apostaban en las cubiertas, listos para repeler cualquier asalto. Sin embargo,
Las cadenas que unían las naves limitaban su maniobrabilidad, convirtiendo la flota en un objetivo estático. Zhang sabía que la clave estaba en resistir el tiempo suficiente para que los mongoles cometieran un error o se retiraran, pero los días de hambre debilitaban cada vez más a sus hombres. El campamento mongol, la máquina de guerra. En la orilla opuesta, el campamento mongol era un modelo de eficiencia militar. Zhang Hongfan, el general chino al servicio de Kublai Khan, había establecido una base fortificada desde la cual dirigía el bloqueo de la flota Song. Sus fuerzas, estimadas en unas 10,0, incluían arqueros montados mongoles, infantería china y una flota de naves más pequeñas pero ágiles, diseñadas para maniobrar rápidamente. Las catapultas, cargadas con proyectiles incendiarios, se alineaban en la costa, mientras los carpinteros construían balsas de fuego, una táctica mongola que había devastado ejércitos en el pasado. Zhang Hongfan, un hombre de mirada astuta y porte sereno, reunía a sus capitanes cada noche bajo una tienda adornada con estandartes de la dinastía Yuan. Los Song están atrapados, les decía trazando líneas en un mapa de pergamino. Su fortaleza es su debilidad. No pueden moverse y el hambre los obligará a actuar. Cuando lo hagan, los destruiremos con fuego y acero. Entre sus hombres destacaba Bayan, el joven comandante mongol, cuya habilidad con el arco era legendaria. Bayan, montado en su caballo negro, supervisaba la preparación de las flechas incendiarias, imaginando el momento en que las naves Song arderían bajo el cielo nocturno. Sin embargo, no todos en el campamento mongol estaban confiados. Algunos soldados chinos, que servían bajo coerción, murmuraban sobre la lealtad de Zhang Hongfan a los mongoles. Es uno de nosotros, pero lucha por extranjeros, decían en voz baja. Zhang, consciente de estas tensiones, mantenía una disciplina férrea, castigando cualquier signo de insubordinación. Sabía que su victoria en Yamen no solo consolidaría el poder de Kublai Khan, sino que también aseguraría su propio lugar en la nueva dinastía Yuan. La estrategia de Zhang Hongfan era clara: asfixiar a los Song mediante el bloqueo y luego lanzar un ataque coordinado. Sus exploradores habían informado que las naves Song estaban ancladas en una formación estática, lo que las hacía vulnerables a un asalto con fuego. Planeaba usar balsas incendiarias para desorganizar la flota, mientras sus arqueros y naves rápidas atacaban los flancos. La clave, sabía, era romper la cohesión de las cadenas y sembrar el caos entre los defensores. La víspera del enfrentamiento, la noche antes de la batalla, el estuario de Yamen estaba envuelto en una calma inquietante. En la flota Song, los soldados rezaban a sus antepasados, mientras los monjes budistas entonaban cánticos para bendecir las armas. Mei Ling, sentada en la cubierta de una nave, escribía en un pergamino los nombres de los caídos, un acto que la ayudaba a sobrellevar la incertidumbre. El joven emperador Zhao Bing, ajeno al peso de su destino, jugaba con un pequeño dragón de madera tallado por su madre, mientras la emperatriz viuda lo observaba con lágrimas silenciosas. Zhang Xige, de pie en la proa de su nave, miraba las luces de las antorchas mongolas en la orilla. Sabía que el ataque era inminente, pero su corazón se negaba a rendirse. «Si caemos», murmuró, «que sea con honor, para que los poetas canten nuestro nombre». Sus palabras eran un eco de la tradición Song, una dinastía que había valorado la belleza tanto como la valentía. En el campamento mongol, Zhang Hongfan reunió a sus hombres bajo las estrellas. «Mañana», proclamó, levantando una espada curva, «terminaremos lo que Genghis Khan comenzó. China será una bajo el Gran Khan». Bayan, a su lado, ajustó su arco, sintiendo el peso de la historia en sus manos. Los tambores mongoles comenzaron a sonar, un ritmo que resonaba como el latido de un corazón guerrero. Mientras la luna se alzaba sobre el estuario, ambos bandos se preparaban para el amanecer. Los Song, atrapados en su fortaleza flotante, se aferraban a la esperanza de un milagro. Los mongoles, confiados en su poder, veían en Yamen la culminación de su conquista. El escenario estaba listo para una batalla que cambiaría el curso de la historia china. El fuego en el mar, el amanecer del 19 de marzo de 1279, trajo consigo un cielo cubierto de nubes oscuras que se cernían sobre el estuario de Yamen, como si los dioses mismos lloraran por el destino de la dinastía Song. Las aguas, agitadas por un viento frío, reflejaban las siluetas de las 1000 naves Song,
unidas por cadenas de hierro en una fortaleza flotante que resistía con orgullo pero también con desesperación. En la orilla opuesta, las fuerzas mongolas, bajo el mando de Chang Hongfan, se preparaban para lanzar un asalto final que extinguiría la última chispa de resistencia Song. La batalla de Yamen había comenzado, y con ella, el fin de una era. El primer asalto. La furia de los arqueros. Al alba, el sonido de los tambores mongoles resonó sobre las aguas, un ritmo que parecía acelerar el pulso de la guerra. Chang Hongfan, desde la cubierta de su nave insignia, dio la orden de ataque. Las naves mongolas, más pequeñas y ágiles que las de los Song, avanzaron en formación, con arqueros alineados en las cubiertas. Una lluvia de flechas incendiarias surcó el cielo, iluminando el amanecer con destellos anaranjados. Las flechas, impregnadas de brea, cayeron sobre las naves Song, incendiando velas y cubiertas de madera. En la flota Song, Zhang Shiji había preparado a sus hombres para el asalto. Los arqueros y ballesteros, apostados en las cubiertas, respondieron con una andanada de flechas que silbaban como serpientes. Wei, el joven marinero, tensaba su arco con manos temblorosas, apuntando a las figuras borrosas en las naves mongolas. Una flecha enemiga rozó su brazo, dejando un corte ardiente, pero Wei se mantuvo firme, gritando, «Por el emperador, por los Song». A su alrededor, los soldados apagaban los fuegos con cubos de agua salada, mientras los gritos de los heridos se mezclaban con el crujir de la madera quemada. La formación de cadenas de las naves Song, diseñada para resistir un ataque frontal, demostró su eficacia inicial. Las flechas mongolas, aunque numerosas, no podían penetrar profundamente en la densa línea de naves. Sin embargo, el bloqueo prolongado había debilitado a los defensores. El hambre y la fatiga hacían que los movimientos de los soldados fueran lentos, y las reservas de flechas comenzaban a escasear. Zhang Shiji, de pie en la proa de su nave, observaba el combate con el rostro tenso. Sabía que los mongoles no se detendrían con un simple bombardeo. El verdadero ataque estaba por venir. El fuego que rompió las cadenas, Zhang Hongfan, desde su nave, analizaba la situación con frialdad. Había anticipado la resistencia inicial de los Song, pero también sabía que su fortaleza flotante era vulnerable al fuego. Ordenó a sus hombres lanzar las balsas incendiarias, plataformas de madera cargadas con brea y paja que ardían con furia. Estas balsas, empujadas por la corriente y el viento, se estrellaron contra las naves Song, prendiendo fuego a los cascos y desatando el pánico. El humo negro se alzaba como una cortina, oscureciendo el cielo y dificultando la visión de los defensores. En la nave central, donde el joven emperador Zhao Bing y su madre, la emperatriz viuda, se encontraban, el caos comenzaba a apoderarse. Mei Ling, la escriba convertida en cuidadora, corría entre los soldados, llevando agua a los heridos y ayudando a los marineros a cortar las velas en llamas. El pequeño emperador, con su túnica de seda manchada de hollín, se aferraba a su madre, sus ojos abiertos de terror. «Madre, ¿ganaremos?», preguntó con una voz apenas audible. La emperatriz viuda, con el rostro pálido, lo abrazó sin responder, sabiendo que la esperanza era un lujo que ya no podían permitirse. Zhang Shiji, al ver las llamas propagarse, ordenó a sus hombres cortar las cadenas en las secciones más expuestas para liberar algunas naves y permitir maniobras defensivas. Pero este movimiento, aunque necesario, debilitó la cohesión de la flota. Las naves liberadas comenzaron a dispersarse, rompiendo la formación de media luna que había sido su mayor fortaleza. Los mongoles, al percibir la oportunidad, lanzaron sus naves rápidas contra los flancos, atacando con lanzas y espadas. Bayan, el joven comandante mongol, lideraba una de estas incursiones, disparando flechas con una precisión letal desde la cubierta de su nave. El colapso final. A medida que el sol alcanzaba su cenit, la batalla se volvió un torbellino de caos. Las naves Song, ahora fragmentadas, luchaban en grupos aislados, mientras las llamas consumían decenas de juncos. Zhang Shiji, con su armadura salpicada de sangre, blandía su espada desde la cubierta, dirigiendo a sus hombres con una furia desesperada. Pero la superioridad táctica de los mongoles era evidente. Zhang Hongfan, coordinando el ataque desde su nave, ordenó un asalto final.
una carga masiva de todas sus fuerzas contra el corazón de la flota Song. El punto de inflexión llegó cuando una serie de balsas incendiarias chocó contra la nave central, donde se encontraba el emperador. Las llamas envolvieron la cubierta, y el humo sofocó a los defensores. Lu Shufu, el ministro erudito, se abrió paso entre los soldados, llegando hasta el joven Zhao Bing. Con lágrimas en los ojos, tomó al emperador en sus brazos y miró a Yang Shiji, que luchaba a pocos metros. «No hay esperanza», dijo Lu, su voz rota. «El imperio ha caído, pero no permitiremos que el emperador sea capturado». Zhang Xie, con el rostro cubierto de cenizas, asintió con gravedad. Sabía que la derrota era inevitable. En un acto final de lealtad, Lu Shufu, sosteniendo al emperador, saltó al mar, buscando la muerte antes que la deshonra. Yang Shiji, al ver el sacrificio de su amigo, reunió a los últimos soldados leales y continuó luchando, pero su corazón estaba roto. Uno a uno, los defensores cayeron, algunos combatiendo hasta el final, otros arrojándose al agua para unirse a su emperador en la muerte. Mei Ling, atrapada en una nave en llamas, escribió un último verso en su pergamino antes de que el fuego la consumiera. «Por los Song, nuestro corazón late eternamente». El silencio tras la tormenta. Al caer la tarde, el estuario de Yamen era un paisaje de devastación. Las aguas, teñidas de rojo, estaban cubiertas de restos de naves quemadas y cuerpos flotantes. Más de 10.000 Song, entre soldados y civiles, habían perecido, muchos por su propia mano en un acto de lealtad final. Las naves mongolas, aunque dañadas, navegaban victoriosas entre los escombros, mientras Yang Hongfan observaba desde su cubierta. Bayan a su lado limpiaba la sangre de su espada, su rostro imperturbable pero sus ojos cargados de un cansancio que la victoria no podía aliviar. Zhang Hongfan, al contemplar la carnicería, murmuró una plegaria por los caídos, tanto Song como mongoles. Sabía que su triunfo era el fin de una dinastía, pero también el comienzo de un nuevo capítulo para China. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de un rojo ardiente, los tambores mongoles sonaron una vez más, anunciando la victoria de Kublai Khan. El amanecer de un nuevo imperio. La noche del 19 de marzo de 1279 cubrió el estuario de Yamen con un manto de silencio roto solo por el lamento de las olas y el crujir de los restos de las naves Song, que flotaban como fantasmas en el agua ensangrentada. La fortaleza flotante, que había sido el último bastión de la dinastía Song del Sur, yacía destrozada, sus cadenas rotas y sus estandartes quemados. Chang Hongfan, el general mongol, observaba desde su nave el campo de batalla, donde miles de cuerpos, soldados y civiles por igual, marcaban el fin de una era. La batalla de Yamen había concluido, y con ella, la dinastía Song se desvanecía en la historia, dando paso al dominio de la dinastía Yuan. La consolidación del poder mongol. Tras la victoria, Yang Hongfan ordenó a sus hombres recoger los restos de la flota Song y asegurar el estuario. Las naves mongolas patrullaban las aguas, mientras los soldados en la orilla comenzaban a desmantelar el campamento, preparándose para informar a Kublai Khan de su triunfo. Bayan, el joven comandante mongol, caminaba entre los escombros, su arco aún en la mano. Aunque la victoria le había ganado el respeto de sus hombres, no podía evitar sentir una sombra de inquietud. Había visto a los Song luchar con una valentía que no esperaba, y la imagen del joven emperador Zhao Bing, llevado al fondo del mar por su leal ministro, lo perseguiría en sus sueños. Zhang Hongfan, por su parte, redactó un informe para Kublai Khan, detallando la batalla y el sacrificio de los Song. Sabía que su victoria no solo era militar, sino también simbólica, la unificación de China bajo un solo gobernante, algo que ni siquiera los grandes emperadores Han o Tang habían logrado completamente. Enviados a caballo partieron hacia Dadu, la capital mongola, llevando la noticia de que el sur estaba ahora bajo control. Kublai Khan, sentado en su trono adornado con dragones de oro, recibió el mensaje con una sonrisa fría. «China es nuestra», dijo, y ordenó que se celebraran banquetes en todo el imperio para conmemorar la caída de los Song. En las semanas siguientes, los mongoles consolidaron su dominio en el sur. Las ciudades costeras de Guangdong, que habían servido como refugio para los Song,
se rindieron una a una, temiendo la furia de los conquistadores. Los gobernadores locales, muchos de los cuales eran leales a los Song, fueron reemplazados por oficiales mongoles o chinos, aunque juraron lealtad a la dinastía Yuan. Zhang Hongfan, ahora elevado a un alto cargo en la corte de Kublai, supervisó la integración de las provincias del sur, asegurándose de que los impuestos fluyeran hacia Dadu y que las rebeliones fueran sofocadas con rapidez. La transformación de China. La caída de los Song marcó un punto de inflexión en la historia china. La dinastía Yuan, establecida por Kublai Khan, fue la primera en ser gobernada por un pueblo no Han, los mongoles, cuya cultura de las estepas chocaba con la sofisticada tradición china. Sin embargo, Kublai, un gobernante astuto, entendió que para gobernar un imperio tan vasto, necesitaba adoptar elementos de la cultura china. Mantuvo el sistema burocrático de los Song, basado en los exámenes imperiales, aunque favoreció a los mongoles y a los extranjeros en los puestos de poder. Los eruditos chinos, como los que habían servido bajo Lu Xiufu, se encontraron marginados, sus poemas y tratados relegados a la sombra de un nuevo orden. La economía, que había florecido bajo los Song gracias al comercio marítimo, sufrió un cambio drástico. Los puertos del sur, como Guangzhou, se convirtieron en centros de comercio internacional bajo el control mongol, conectando China con el vasto imperio que se extendía desde Asia Central hasta Europa. Las rutas marítimas, antes dominadas por los mercaderes Song, ahora servían a los intereses de la dinastía Yuan, llevando seda, porcelana y té a tierras lejanas. Sin embargo, para los campesinos y marineros, como los que habían seguido a Wei en la flota Song, la vida se volvió más dura. Los impuestos aumentaron, y la presencia de soldados mongoles en las aldeas era un recordatorio constante del nuevo régimen. La cultura Song, conocida por su refinamiento, no desapareció del todo. En las ciudades, los poetas continuaban escribiendo versos melancólicos sobre la caída de la dinastía, y los artistas pintaban paisajes que evocaban la gloria perdida. En un pequeño templo en Guangdong, un monje anónimo talló un relieve que representaba la fortaleza flotante de Yamen, con el joven emperador Zhao Bing en el centro, rodeado de dragones que parecían protegerlo incluso en la muerte. Estas obras, aunque ocultas a los ojos de los mongoles, mantenían viva la memoria de los Song. El legado de Yamen. La batalla de Yamen no fue solo el fin de una dinastía, sino el nacimiento de una China unificada bajo un gobierno extranjero. La dinastía Yuan, que gobernaría hasta 1368, trajo consigo un período de estabilidad relativa, pero también de tensiones. Los mongoles, aunque poderosos, nunca fueron plenamente aceptados por los chinos Han, y las rebeliones, lideradas por descendientes de los Song y otros descontentos, eventualmente derrocarían a la dinastía Yuan, dando paso a la dinastía Ming. El sacrificio de Zhang Shiji, Lu Xiufu y los miles que murieron en Yamen se convirtió en una leyenda. En las aldeas costeras, los pescadores contaban historias de un emperador niño que se convirtió en un espíritu del mar protegido por los dragones que adornaban las naves Song. Los poemas de Mei Ling, aunque perdidos en el fuego, inspiraron a generaciones de poetas que cantaron sobre la lealtad y el honor de los últimos defensores. Incluso en la corte de Kublai Khan, se hablaba con respeto de Zhang Shiji, el general que prefirió la muerte a la rendición. La unificación de China bajo los Yuan marcó el comienzo de una era de intercambio cultural sin precedentes. Viajeros como Marco Polo, que llegaron a China durante el reinado de Kublai, llevaron historias de un imperio vasto y rico a Europa, mientras que las innovaciones chinas, como la pólvora y la imprenta, comenzaron a influir en el mundo. Sin embargo, para los chinos, Yamen fue un recordatorio de la fragilidad del poder y la importancia de la resistencia, incluso frente a la derrota. Reflexiones desde el estuario. Años después, las aguas de Yamen volvieron a ser un lugar de paz, donde los pescadores lanzaban sus redes y los niños jugaban en la orilla. Pero los ancianos, sentados bajo los sauces, contaban historias de la fortaleza flotante y del emperador que se hundió en el mar. En los templos, los monjes quemaban incienso en honor a los caídos, mientras los poetas escribían versos que comparaban a los Song con las olas, poderosas, pero destinadas a romperse contra la roca del destino. Zhang Hongfan, que vivió para ver el apogeo de la dinastía Yuan, murió sin saber que su victoria en Yamen sería recordada no solo por el triunfo mongol, sino por la tragedia de los Song. Vayan,
Ahora un general respetado, visitó el estuario años después, mirando las aguas con un silencio que ocultaba sus pensamientos. Tal vez, en su corazón, reconocía que la verdadera victoria no pertenecía a los conquistadores, sino a aquellos que dieron sus vidas por un ideal. La batalla de Yamen, aquel día de marzo de 1279, fue más que un choque de ejércitos. Fue el fin de una dinastía y el nacimiento de una nueva China. Los ecos de las cadenas rotas y las naves en llamas perdurarían en la memoria de un pueblo que, a través de la pérdida, encontró la fuerza para renacer.